Hola a todas y a todos, tengan ustedes muy buenos días. Para el día de hoy vamos a tratar el tema de redes de amplificación de radiofrecuencia en los modelos de admitancias para pequeña señal. Entonces la temática que vamos a ver es una introducción a todos los modelos de amplificación, y en especial para esta ocasión pues veremos el modelado del transistor de admitancias, también llamado parámetro Y, donde principalmente evaluaremos su estabilidad, las ganancias, y como complemento a temas anteriores, ya en el diseño del amplificador pues vamos a ver cómo nosotros podremos acoplar las impedancias del transistor de acuerdo al estándar que vayamos a manejar. Entonces pues también miraremos las estabilidades de acuerdo a los parámetros ya de un fabricante, las admitancias y los acoples que tendremos ahí para acoplar estos extremos hacia el amplificador. Haremos los análisis por Smith en esta ocasión y tendremos otras consideraciones con respecto al diseño de amplificadores. Entonces, los amplificadores, igual que los que ustedes han visto en cursos anteriores, se utilizan los elementos básicos como son los transistores de efecto de campo, los transistores de unión bipolar, y también haremos mención de los tubos de vacío, o también llamados tubos de onda progresiva, pues que fueron los primeros elementos que se utilizaron para el diseño de este tipo de redes. No solamente estos elementos sirven para hacer amplificadores, como ustedes conocen, el transistor es uno de los elementos o de los pilares básicos para la tecnología, y para nuestro curso pues lo utilizaremos también en mezcladores, multiplicadores, osciladores, lazos de fase cerrada, osciladores controlados por voltaje. También se utilizan para atenuar, para filtros, para multiplicadores de frecuencia, para multiplicadores de fase, para convertidores de frecuencia, para moduladores, para transmisores, receptores, y están presentes en todos los ámbitos de las tecnologías. E inclusive pues ustedes conocen que la mayoría de los circuitos digitales están también compuestos por transistores, y si están compuestos por transistores pues también hay que extender su utilización hacia procesadores, hacia memorias y otros dispositivos semiconductores que se utilizan. Los modelos del diseño del amplificador, no se les olvide, como que ustedes han visto, los determina la frecuencia, el ancho de banda, las potencias, el ruido, entre otros, que son los principales parámetros que conocemos. Hay otros parámetros que, dependiendo del modelo, pues son muy particulares a cada uno de ellos. Entonces iremos extendiendo cada uno de esos nuevos parámetros a los diferentes modelos de amplificadores. No se les olvide que la polarización pues es universal, es básica para todos los sistemas activos, por eso se llaman elementos activos, porque necesitan un modelo de polarización, y es muy similar a los que ustedes hicieron para bajas frecuencias. O sea que este tema pues ustedes ya lo conocen, y utilizaremos cualquier configuración para poder hacer la polarización. Aquí hay que agregar algo, cuando ustedes ya conocieron algo de desacoples, generalmente, no sé si se acuerdan que ustedes hacían los desacoples DC, pero en esta ocasión hay que hacerlos ambos, desacoples AC y DC, que son fundamentales para que el amplificador pues tenga un óptimo desarrollo o desempeño, dado que si no tenemos esto pues el amplificador no funciona como debería, o no funcionará, porque las interferencias serán muy grandes si no tenemos cuidado con las señales que pueden rebotar de los elementos externos.
Una cuestión muy importante es que cuando nosotros vayamos a hacer un diseño, tengamos en cuenta los elementos. Ustedes ya vieron en sus laboratorios anteriores que los elementos responden a una frecuencia. Y si nosotros no seleccionamos bien estos elementos, pues sabemos que a frecuencias fuera del rango que recomienda el fabricante, pues tiene otros comportamientos que no son los indicados ni los mostrados, pues con los valores que se requieren ahí en los diseños. Los modelos lineales de los transistores son obviamente los favoritos para pequeña señal, y ustedes ya conocen pues el Z y el H, que son los que se han visto en cursos anteriores. Y aquí se hizo una pequeña consideración en frecuencia, que eran los parámetros híbridos, y donde los parámetros de admitancias y los parámetros de dispersión pues van a ser los nuevos modelos que vamos a utilizar para este tipo de amplificadores, ya que se prestan para un buen desempeño en la parte del diseño. Entonces estos dos elementos ya vemos son óptimos para radiofrecuencia y microondas. Los parámetros primarios a evaluar son, vuelvo y repetimos, estabilidad, ganancias, acoples, y veremos unos adicionales pues que son importantes pero que también se deben conocer. Entonces vamos a mirar cómo es el modelado del transistor de admitancias, vamos a evaluar la estabilidad y vamos a evaluar sus ganancias. Entonces ustedes conocen muchos modelos ya de transistores, como el modelo híbrido o el modelo de impedancias, y en este caso pues vamos a mostrar el modelo generalizado de parámetros Y, y esto pues lo presentan todos los fabricantes, dado que si muestran este modelo pues nos tienen que dar los valores respectivos. Y hacer el análisis acá pues es sencillo, dado que pues con la teoría de circuitos pues ya conocemos muy fácilmente esto. Por ejemplo, nosotros podemos hacer un análisis de la salida. Por ejemplo, yo os puedo decir que si yo tengo B sub 0, que es este, que está en toda la línea que tenemos superior, pues simplemente va a ser igual pues a una corriente. Y fíjense, esta corriente que está acá no es más que YF, y como entra por abajo, entonces menos YF B sub I, y como el voltaje es pues corriente sobre admitancias, pues entonces tenemos que es Y sub 0 más Y sub L, Y sub 0 y Y sub L. Sencillo. De igual manera, si queremos evaluar, por ejemplo, esta admitancia, que es tan importante evaluarla, miren, pues también sabemos que la admitancia mayúscula, ojo, es mayúscula, vea, no se les olvide, vamos a tratar que las mayúsculas son las equivalentes de entrada y de salida, y las minúsculas pues son las que están adscritas pues ya al modelo que nos da el fabricante. Por ejemplo, esta Y sub I, que es aquí la de entrada, esta Y sub R pues que me representa la de retorno, por eso es Y sub R, retorno, la admitancia que se genera por la salida hasta la entrada. Y sub F es forward o hacia adelante, que es la admitancia que se ve a la salida con respecto a la entrada, y Y sub 0 que es la propia o la física que se ve a la salida, y Y sub I que es la física o propia que se ve a la entrada. Entonces Y sub O pues ya sabemos que por la teoría de circuitos es igual a una corriente sobre un voltaje, y ese voltaje es B sub 0, miren, y es esta corriente. Entonces entra esta corriente y aquí tenemos el voltaje y ahí tenemos nuestra admitancia. Pero ¿cómo es? Pues es muy sencillo. Esta admitancia, pues lo primero que encontramos, pues aquí ya tenemos un resultado que es Y sub 0 más pues esta corriente por el voltaje, y esta corriente por el voltaje es YR B sub I
sobre B sub 0. Y entonces ahí ya tenemos definida nuestra admitancia de salida. Y fíjense que ya con esto pues ya tenemos definido cuál es nuestra admitancia tanto de entrada. Y fíjense que este se parece lo mismo. Este es un espejo, entonces prácticamente si nosotros lo hacemos por analogía, el B sub I, ¿a qué va a ser igual? Pues el B sub I pues también va a ser igual, mire, a YR B sub 0 sobre Y sub I más Y sub G. Porque esta entrada pues es exactamente igual a la salida. Y obviamente no se les olvide que este es el transistor. Lo demás es el generador que se le conecta, pues si es un amplificador, si se utiliza el transistor como un amplificador, y esta es la carga pues a donde se va a desarrollar la energía que amplifica este elemento. Y de igual manera, fíjense, si nosotros tenemos aquí Y sub 0 y reemplazamos este B sub I acá, está en función de B sub 0 y obtenemos ya nuestros valores y así sucesivamente. Más adelante lo haremos, pues ya les mostraremos las ecuaciones más definidas. Entonces ya vimos que cómo podemos extraer cada uno de los diferentes modelos de ecuaciones para este modelo y que obviamente todo el análisis circuital se hace por admitancias. Entonces la ganancia y la estabilidad también se obtienen de los parámetros Y sub I. Mire, aquí hay que tener algo importante y claro. Si ustedes Y sub I, pues generalmente vamos a hacer aquí una aclaración rápida. Tenemos el transistor. Entonces el transistor tiene aquí a la entrada una impedancia. Esta impedancia es la que nosotros llamamos Y sub I, que es minúscula. Habrá una impedancia, una admitancia de entrada que es Y sub I. Y recuerden que este Y sub I nosotros lo habíamos definido como minúscula Y sub I, lo mismo que habíamos declarado para los parámetros de dispersión, que esta Y sub I es a causa del puerto 1 y que tiene consecuencias en el puerto 1. Esta que está acá es Y sub R, que esta Y sub R pues la hemos definido también en parámetros de dispersiones pues por causa del puerto 2 y que se ve reflejada en el puerto 1. Entonces también se le puede llamar Y12. Entonces esta es la Y sub I, esta es la Y sub R. De igual manera, la transconductancia o la transadmitancia que tenemos Y sub F hacia adelante, que es igual a la Y, mira, que ocurre en el puerto 2 perdón, no, lo contrario, que ocurre que es por causa del puerto 1 y que se ve reflejada en el puerto 2. Y la Y sub 0, que es la que está acá, que es la que ocurre en el puerto 2 y tiene sus implicaciones en el puerto 2. Entonces por eso también ustedes los van a encontrar en la literatura como con estos valores, para que tengamos. Por eso es que aquí las denomino Y sub I J, donde I es un número de 1 a 2 y J es un número de 1 a 2, para poder definir este cuadro. Entonces los parámetros Y y J del transistor, ojo, se encuentran en las hojas de datos, ya sea pues en archivos de datos o ya sea en archivos SPICE o lo que ustedes encuentren ahí de acuerdo al fabricante. Y estos datos están definidos, ojo, mira, por la frecuencia de trabajo y por la polarización. Entonces yo tengo aquí un Y
cualquiera, por ejemplo Y sub I es igual a G sub I más JB sub I. Entonces les comentaba que el transistor está dado por unos parámetros Y y al final ellos están dados por estos dos parámetros. Eso lo encuentran en las hojas de datos. Pues por supuesto Y sub I, las mayúsculas que habíamos visto ahí, que eran las admitancias de entrada y de salida, también se obtienen a partir de estos elementos que corresponden a las admitancias de entrada y de salida ya del amplificador. Estas pequeñitas son del transistor y las otras pues ya son completamente del amplificador. ¿Por qué el amplificador? Porque eso ya sabemos que está polarizado, ya sabemos que tiene una señal de generador pues con una frecuencia definida. Entonces, ya dado estas consideraciones, no se les olvide que la relación entre estos datos, mire, vemos aquí, los escribimos ya claramente para que ustedes los tengan presentes, que el Y sub I es lo mismo que tener el Y sub 11, el Y sub R igual que el Y sub 12, el Y sub F, el Y 21 y el Y sub 0, el Y 22. Entonces hay fabricantes que entregan los datos nombrados en Y sub I y hay fabricantes que entregan los datos nombrados en Y sub 11, para que ustedes tengan presente que es lo mismo. Entonces vamos a hacer aquí el análisis. Fíjense que en el mismo modelo de la figura que habíamos visto del modelo del transistor de parámetro Y, entonces sabemos que la corriente es igual a B por Y, o sea, voltaje por admitancias, más pues la corriente pues que tiene pues la realimentación que hemos visto. Si es a la entrada, no se les olvide que esa fuente de corriente es B sub 0, Y sub R. Igualmente a la salida tenemos que es B sub I, Y sub F, y de igual manera que esta es la fuente de corriente de salida, y por supuesto B sub 0 por Y sub 0, que es la admitancia de salida, admitancia de entrada, voltaje de entrada, voltaje de entrada. Estas son las fuentes de corrientes adscritas al transistor, por eso también son una corriente. Bueno, todo esto pues de acuerdo a lo que ustedes manifiestan ahí, pues lo vamos a ver más adelante, cómo se sacan esos datos. En los ejemplos pues aclararemos todo eso. Lo único por ahora es que ustedes interioricen todos estos conceptos y estas nomenclaturas para poderlas ya leer allá en los diferentes elementos. Entonces fíjense que una matriz, generalmente lo que se hace es crear el modelo, y por eso se llama una matriz de impedancia Y, vean, la matriz Y. Y esta matriz Y, estos son los datos que da el fabricante. ¿Esto qué significa? Pues que estos valores son nuestros y estos valores son nuestros, porque nosotros vamos a alimentar nuestro amplificador pues con fuentes, y estas son nuestras fuentes y son las señales que además que se producen después de que haya atravesado pues nuestro elemento de diseño. También vuelvo y repito aquí, miren, estas son las ecuaciones que evaluamos ahí al principio. De B sub I y de B sub 0, y de igual manera lo que nosotros hallamos, la Y mayúscula, que es las admitancias vistas completas tanto de entrada como de salida. Entonces, como les comenté, si yo reemplazo este B sub I, lo reemplazo aquí a la salida, y este B sub 0 lo reemplazo acá, pues entonces voy a obtener mis expresiones en función de los parámetros que me da solamente los parámetros Y. Reemplazando estos valores obtenemos pues nuestros resultados.
Entonces estas ya son las ecuaciones pues definitivas de cómo nos queda nuestra y sub i y cómo nos queda nuestra y sub 0. También pues aquí se definen cómo se expresan cada una de las diferentes admitancias. La mayoría de veces no le colocamos la E, pero generalmente cuando no se le coloca la E, pues significa que está en emisor común. O también en source común, cuando estamos hablando de tipos de transistores tipo FET. Estos, cada uno de ellos, los del fabricante, tanto la parte real como la parte imaginaria, para todos. Entonces, señores, la estabilidad también la determinan estos valores. Mire, estos son siempre los que determinan todo, a excepción de algunas cosas que también están en la hoja de datos que hay que tenerlas en cuenta. Generalmente hago esta expresión, vea, y sub r, y sub f, que siempre va a aparecer en todas las ecuaciones. En algunas veces se les va a dar como P más JQ. Y también P se le llama la parte real de YR, YF. Esto es P. Y el Q es igual a la parte imaginaria de YR, YF. Oye, aquí hay una palabrita fundamental, la estabilidad. Si no es estable un transistor cuando se evalúa para el amplificador, entonces es imposible que ese transistor sirva para ser un amplificador. Entonces por eso lo primero que hay que hacer antes de involucrar un transistor en el diseño de un amplificador es evaluar la estabilidad. Entonces no se les olvide que tenemos una Y sub i que es G sub i más JB sub i. Y pues obviamente ya tenemos esta ecuación que Y sub i es esto, mire. Luego YR, YF es esto, mire. Por lo que vimos anteriormente. Y lo de abajo pues Y sub 0, que es G sub O más JB sub O, más Y sub L, que es G sub L más JB sub L, donde esta sí es la carga, mire, este es un elemento diferenciador, donde aquí por ejemplo esto ya es la carga. Porque siempre a un elemento se le coloca pues una carga y esa carga pues está escrita pues a una impedancia o una admitancia. Entonces, señores, la parte fundamental es que si este valor, por causa de la realimentación, generalmente a la entrada, esto puede comportarse a la final como una resistencia negativa. ¿Por qué? Por causa de ser un elemento activo realimentado. Ustedes ya conocen ese proceso y eso ocurre muchísimo en altas frecuencias. Entonces, el objetivo fundamental es hacer que este señor sea mayor que 0 a toda costa. Y hay que evaluarlo. ¿Por qué esta parte imaginaria no? Porque si yo acoplo, entonces yo puedo eliminar totalmente esa parte imaginaria. Entonces la parte imaginaria, pues generalmente al acoplarla, se puede prescindir de ese análisis. Entonces todo el análisis recae sobre la parte real. Entonces hay que mirar cuáles son las condiciones para que esto sea mayor que 0. Entonces generalmente, bueno, un analista de estabilidades que es Linville hizo todo un tratamiento de esta parte, y Sturm también,
Y también supuso, bueno, si yo tengo este señor B sub L y B sub 0, pues tal vez también los pueda acoplar y los pueda eliminar. Entonces, por descarte, se tuvo una expresión final de la siguiente manera. Para evaluar la estabilidad, encontramos que ese numerador, mira, que el numerador en sí era el que me hacía que esto fuera negativo. ¿Por qué? Porque ya les comenté, esto se puede acoplar, pero además al cuadrado da positivo. Esto al cuadrado, y además que estos son elementos ya reales, porque esta G sub O, pues muy difícilmente puede ser negativa, pero si lo fuera, pues aquí tenemos un cuadrado que pues nos ayuda a eso. Entonces ahí no es el caso sería ya cuando el numerador, aquí ya confinamos el numerador y lo ponemos que sea mayor o igual que a 0. Entonces a través de esta ecuación pues se hizo todo el proceso para evaluar los elementos que me ayudan a que el sistema sea estable. En este caso pues simplemente, ¿qué se hizo? Pues aquí tenemos un mayor, que si yo paso esto aquí pues me queda, mire, esto es la magnitud, y una vez vamos mirando, este P al cuadrado más Q al cuadrado, pues pareciera que fuera una magnitud. O sea, si yo le saco la raíz a esto, pues es una magnitud, pero si lo elevo al cuadrado, pues me queda como está acá. Y como está menos, pasa al otro lado, que es 4 G sub I al cuadrado. Entonces, si esto lo multiplico acá, entonces esto me quedaría 2 G sub I G sub 0 menos P sobre 2 G sub I al cuadrado. Pero si al otro lado paso esto, paso este cuadrado, pues me queda la raíz, y se me va este, entonces me queda la magnitud sobre 2 G sub I. Pero como tenemos 2 G sub I a este lado y 2 G sub I a este lado, pues se me van. Entonces esta sigue siendo lo siguiente, vean. Entonces aquí me quedaría esta parte. Yo puedo hacer varias cosas. Si tengo esto m al cuadrado, que es la magnitud, que es esto, y dejo aquí un 1 multiplicado por esto, y si quiero dejar este 1 acá, ¿cómo hago? Pues lo paso al denominador del otro lado. Entonces esto queda dos G sub I G sub 0 menos P venga, para que ustedes lo vean más claro. Entonces esto es 2 G sub I G sub 0 menos P, y esta es mi ecuación. Entonces aquí me dice que 1 tiene que ser mayor que esto. Entonces yo ya sé que esto tiene que ser a la final menor que 1. O sea, para que sea estable, 1 tiene que ser mayor que esto. Entonces Liouville tomó la siguiente expresión. Fíjense que esta expresión no riña con esta, vean, la misma. Y entonces esto lo igualó a C, y entonces dijo, bueno, C. Entonces, como esto tiene que ser menor que 1, pues entonces dijo, bueno, si es menor que 1, este valor que es igual a C, que me representa a esto, pues dijo, pues entonces C tiene que ser menor que 1. Y tiene que ser mayor que 0, porque tampoco puede ser, no se les olvide que esto no puede ser negativo. Entonces con esto encontró esta ecuación. Y lo que tenemos que evaluar es esta ecuación. Si esta ecuación nos da el valor entre 0 y 1, pues es estable. De lo contrario hay que cambiar pues la forma de
de evaluar el amplificador. Lo que significa que C debe ser menor que 1 para que el amplificador sea estable. Bueno, eso ya lo definimos. Y en general, esto es lo que se debe cumplir. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo. Para el transistor PN918. Es un transistor de un fabricante. Se eligió una frecuencia de trabajo de 50 MHz y con puntos de polarización de 5 miliamperios en la corriente, para que no se les olvide, esta es la corriente IC. Espero que escribo más acentuado. IC, y este es el voltaje colector emisor, para que se den cuenta que esos son los datos que da el fabricante. Entonces ustedes polarizan a través de estos datos dados y nos piden que evaluar la estabilidad. Entonces miramos los valores allá en el datasheet. Entonces vamos a mirarlos. Entonces vamos a mirar la hoja de datos del fabricante y vemos acá que los fabricantes dan los dos modelos físicos, que es el PN para definir que es con pines o con transistores típicos, y otros pues de superficiales, que generalmente les tienen esta expresión. El fabricante y aquí nos dan todos los diferentes valores y recomendaciones, características y todo lo demás. Entonces aquí nos dice que es un dispositivo para RF, para amplificadores de radiofrecuencia. También sirve para osciladores, para multiplicadores. Entonces, un solo elemento tiene varias aplicaciones. Dice que maneja corrientes desde 1 miliamperio hasta 30 miliamperios. Y entonces aquí nos dan todas las características extremas o máximas, generalmente sobre todo de polarización, características térmicas que nos dicen cuál es su comportamiento cuando las temperaturas varían, cuáles son las características de apagado y las características de encendido, pero la que nos interesa a nosotros generalmente, pues además de esas que ustedes ya las conocen por cursos anteriores, son las de pequeña señal, que son las frecuencias de, por ejemplo, de trabajo, de corte, hasta, por ejemplo, dice que hasta 600 MHz, y si ustedes quieren manejarlo tipo SPICE, pues utilizan estos valores, pero es mucho más eficiente trabajarlo con los parámetros Y, que también los tenemos acá. Entonces fíjense que aquí hay algo fundamental, esto para no volver acá, se llama la figura de ruido. Entonces un fabricante entrega este dato, generalmente todos lo entregan, que para menor figura de ruido ellos entregan una RG, y esta RG pues hay que tenerla en cuenta en un diseño cuando es necesario, y ya vamos a ver cuándo es necesario. Entonces aquí tenemos estos datos, mira, y aquí comienzan las curvas, por ejemplo, pues corrientes de pulso, corrientes de saturación, todo lo que ustedes ya han visto cuando vieron los diferentes tipos de electrónicas. Aquí pues vemos los contornos de ganancia, producto, ganancia, ancho de banda, ganancias de corrientes de colector, ganancias de pequeña señal. Inclusive tenemos, por si ustedes quieren hacer el diseño por este lado, por parámetros híbridos, el HFE, pues lo tienen, y tienen ahí los diferentes valores. Aquí tenemos pues la RS con respecto a las figuras de ruido.
pero lo que nos interesa a nosotros son estos de acá, mire, estos 4. Fíjense, aquí hay unos datos que nos dicen que el fabricante nos entrega un valor para frecuencia de 10.7 MHz y un voltaje colector emisor de 10 voltios. ¿Por qué nos dan por ejemplo, esta frecuencia? Porque es que hay una frecuencia intermedia para radiodifusión de frecuencia modulada, en el cual cae acá, y la mayoría de los amplificadores pues son utilizando esta frecuencia. Entonces fíjense que aquí tenemos, por ejemplo, el YSUI. Esto lo dan en mayúscula, pero en el fondo ustedes tómenlo como minúscula. Todo lo que leen aquí ustedes tómenlo como YSUI. Por ejemplo, aquí dicen que es en emisor común. Aquí me dan otra YSUI, pero con otras características. Vea, ya cambia la frecuencia, ya es a 100 MHz. Y está en función de la corriente de colector. Entonces, la impedancia de entrada, pues yo la puedo volar. Por ejemplo, si yo manejo 8 mA, pues tomo este punto y miro acá. Si el voltaje de colector emisor lo tomo de 10, pues lo tomo acá. Y estas son las curvas. Fíjense que aquí no dicen, por ejemplo, aquí el fabricante se equivocó, porque esta curva de abajo, pues generalmente son las BSUO o BSUI. Y estas curvas de arriba, pues generalmente son las GSUI. Pero el fabricante aquí no la colocó. ¿Por qué? Porque se equivocaron. O les faltó esa información, no están. Entonces uno ya debe conocer todos los valores que se requieren acá. Seguimos bajando. Entonces aquí dice 5 miliamperios, 10 voltios. Estas son las que me sirven. ¿Por qué? Porque, fíjense, yo la elegí de 5 miliamperios y 10 voltios. Y entonces, ahora sí, mire, mi frecuencia de 50 MHz, mírenlo acá. ¿Por qué? Porque estamos en megahertz. ¿Y cuál es esta? Mi YSUI. Entonces mi YSUI, solo vamos a evaluar esta. YSUI, ¿a qué es igual? Pues subo acá. Pero mira, esta es esta que es GSUI. Entonces igual, la GSUI prácticamente aquí vale como, si aquí vale 0.5, aquí 0, pues aquí en la mitad valdrá 2.5, por ahí 2.6. Y la otra valdrá, pues no sé, prácticamente esta. Pues, hay como para que ustedes vean, pues es prácticamente lo mismo. Pongámosle, no sé, 2.7. Más J. 2.7. Entonces ahí tenemos esa parte. Con esto pues ya mostramos cómo se evalúan los datos. Y entonces vemos que el YSUI efectivamente es 2.6 más 2.7 milisiemens. Si se dieron cuenta ustedes, allá todavía utilizan los mhos. Ya la unidad pues ya estandarizada y validada es Siemens. Lo mismo para YSUR, 0.01 menos 0.27i. YSUF, fíjense que YSUF es muy grande. ¿Y por qué es muy grande? Es la pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Por qué es grande? Bien, entonces sí, la respuesta es correcta. Como esto es el elemento de amplificación, se necesita que sea grande. Bueno, entonces colocamos los datos en la ecuación y tenemos que ese valor nos da 1.67. Y de acuerdo a lo que hemos planteado, esto muestra que el transistor es inestable. Y ahí para nuestro diseño por el momento, porque no lo podemos utilizar así, aun cuando es posible estabilizarlo por otros métodos alternos. Especialmente vamos a ver uno, y los demás pues
se dejan ahí de lectura, puesto que son también modelos sencillos. Entonces, para esos casos, cuando tenemos transistores que no son estables y queremos seguir utilizando ese transistor con esos mismos parámetros, entonces Storr tomó la expresión, como ustedes pueden ver acá, aquí está lo mismo, vea. M, P y 2, G sub 0 o G sub I, G sub 0. ¿Qué hizo con esto? Pues le dio la vuelta a la ecuación y dijo, bueno, pero es que el transistor no solamente tiene esto, el transistor no solamente se compone de Y sub I, no solamente se compone de Y sub O. Eso es en la situación extrema. Y esto es Y, R, B sub 2, y esto es YF, B sub I, perdón, o B sub 0. Pero es que aquí también ellos van a tener aquí una carga, una Y sub L, y el generador cuando alimente este amplificador también va a tener una Y sub G, y se va a conectar acá, y eso hace pues que el sistema aún sea mejor todavía en estabilidad. Entonces tú dijo, bueno, agreguémosle estos dos elementos también, porque un amplificador siempre los va a tener, y se los colocó, mira, que es G sub G, que es la parte real y la parte real de la carga. Y como está en el numerador, esto hace crecer. Y para que sea estable, Sturr dijo pues que este K tiene que ser mayor que 1. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Entonces dijo, bueno, pero ¿de dónde yo voy a sacar todos estos valores? ¿Cuáles son esos valores que yo necesito para que esto sea estable? Entonces, ¿qué hizo el señor Sturr? El señor Sturr dijo, bueno, yo tengo que garantizar que este K sea mayor que 1. Y para que sea mayor que 1, pues entonces el usuario lo escoge. Por ejemplo, el usuario llega y dice, no, pues para mí este K voy a hacerlo igual a 2. Entonces ya tengo este dato. Voy a chulear aquí los datos que tenga. O sea, este ya es. Este lo da el fabricante. Este lo da el fabricante. Este lo da el fabricante, porque no se le olvide que esto es YRYF, YRYF y YRYF. Entonces tengo dos incógnitas. Esta que no se conoce y esta que no se conoce. Aun cuando están, pero no sabemos cuál es. Si lo colocamos directo, ya saben que no se puede porque no están acoplados. Entonces hay que buscar un dato de tal forma que estos dos pues me den la estabilidad, pero tampoco que me hagan perder bastante potencia. Entonces dijo, bueno, vamos a calcular una G sub G que además me garantice la estabilidad, pero que también pues me dé otra ganancia, no ganancia en señal, sino una ganancia en el diseño. Y esa ganancia o esa ventaja es que este G sub G debería ser un dato que diera el fabricante, que él lo evaluara y se lo entregara al usuario para que la figura de ruido sea mucho mejor del amplificador, porque un amplificador, cualquiera que sea, generalmente era una señal, pongámosle Y de T, y sale aquí una señal con una ganancia Y de T. Pero no se les olvide que aquí también entra un ruido N de T. Y si entra el ruido, pues también el ruido se amplifica, que es K N de T. Esto es lo ideal. Pero resulta que estos señores presentan o dan ruido adicional. O sea que este ruido no es tan cierto. Esto es más una constante por el ruido que me da el amplificador. O sea que, ojo, el ruido no se puede eliminar en el ancho de banda que esté trabajando este amplificador.
Entonces, para menor figura de ruido, este señor tiene que ser tan pequeño que existe una conductancia que esté acá, que entregue el generador acá, para que haya menor figura de ruido. O sea, esto sea pequeño, entonces simplemente pues es el ruido que viene de afuera. Y entonces esto lo dan los fabricantes. Si ustedes se acuerdan ahorita que lo enmarqué un dato que había allá para figura de ruido que se llamaba R sub G. Bien, entonces, sí señora, ya me escribieron que es un dato que vale 400 ohmios. O sea que este es G sub G es igual a 1 sobre 400 ohmios. Para ese caso, para el caso de ese transistor que habíamos visto con anterioridad. Entonces, despejo G sub L, y entonces G sub L es el valor que yo necesito evaluar para ver qué tiene que ver el transistor hacia allá. Mire, ojo, hacia allá. ¿Cuál es la G sub L que tiene que ver? Y entonces evaluamos, y por ejemplo, si nos dice el ejemplo anterior que estabilicemos el transistor, pues simplemente, como les decía, se asume un K, y por ejemplo si lo tomamos de 3, y vea, el RG es de 400 y es igual a 1 sobre G sub G. Entonces, despejamos esta G sub L de acá y obtenemos que G sub L es igual a K, YRYF, más, donde esto lo hemos llamado la magnitud, más esto que lo hemos llamado la P, que es la parte real, sobre 2G sub I G sub G, y ese G sub G va acá, mire. Que pues aquí lo hemos escrito con mayúscula porque venía desde el generador, entonces este G sub G pues lo reemplazamos acá. Y G sub L me da 1.36 milisiemens. Y entonces volvemos otra vez aquí al transistor. Miren, vamos a hacerlo otra vez, ojalá lo entiendan perfectamente. ¿Qué hicimos? Lo que hicimos fue evaluar simplemente, aquí tenemos un Y sub O, que ustedes ya lo conocen, ese es definitivo. Aquí tenemos una carga, que esa carga es conocida y ya definida, pero lo que nosotros evaluamos acá fue esto, vean. Lo que evaluamos fue esto, vea. Acá hay un acople, acá entre esto debe haber un acople que une estos dos, y tiene que ver este señor hacia allá, tiene que ver esta Y sub LD, a esta le colocamos una D. ¿Por qué le coloco una D? Porque para que signifique que es de desacople. Entonces, si yo acoplo esta que está acá a esta, pues simplemente estoy haciendo que el transistor mire hacia allá esta. Y el Y sub LD, que es la mayúscula, que la que quiero que vea para allá, pues va a ser igual a esta G sub LD. Y si ya se me convierte acá, entonces me convierte en mayúscula. Entonces, mira, si es la de acá, se me convierte en mayúscula. Si es la de acá, pues prácticamente no habíamos acoplado, pero ahora que ya acoplamos, entonces tenemos que decir que esta G sub LD, entonces ya se me convierte en mayúscula. Más, pero como yo necesito que también, pues este señor, tener una parte imaginaria, pues es menos JB sub 0. Vamos a tomar la que inicialmente tenemos acá. ¿Por qué? Porque la que tiene acá es más JB sub 0. Entonces, si yo hago que vea menos hacia allá, pues con esta de acá se eliminan y prácticamente me quedan dos elementos, que es este y el G sub 0. Pero este G sub 0 es diferente a G sub LD. ¿Cuánto? Un poco. ¿Y eso qué significa? Que se pierde potencia, como ustedes conocen, pero gano estabilidad. Entonces, esto va a ocurrir, pero gano estabilidad. Entonces, por favor,
Continuamos con la evaluación de las ganancias. Y vamos a ver especialmente la ganancia que tiene que ver pues con la ganancia del amplificador. Hay otras ganancias pues que no las traemos a colación, pero está en la literatura y eso se hace más como parte académica, pero realmente lo que nosotros necesitamos para el diseño de amplificadores es la ganancia del transductor o la ganancia del amplificador. Entonces no sé, ustedes ya conocen que es B sub 0 al cuadrado por G sub L, que es la potencia de salida, y B sub I al cuadrado por G sub I, que es la potencia de entrada. Y esta potencia de entrada pues nosotros la definimos, la podremos definir desde el generador, o algunas veces se hace a la entrada del transistor, o a veces esta ganancia también se hace a la salida del amplificador y no desde hasta la carga. Nosotros vamos a hacerla completa porque realmente es lo que vamos a hacer. Entonces, reemplazando valores, pues G sub L y haciendo todo el proceso, ya tenemos las ecuaciones de B sub 0, ya tenemos las ecuaciones de B sub I. Esto en el sentido de que esté acoplado, ojo, vuelvo y repito, aquí mire que yo hago énfasis en esta parte. Este es el transistor, ¿y por qué es mayúscula? Porque aquí tenemos la carga, aquí tenemos la carga del generador, y si yo tengo aquí mi acople, aquí hacia allá voy a ver esta G sub L, y acá adentro, acá a la entrada también tiene que haber su acople, entonces acá también voy a ver una G sub G. ¿Por qué escribo estas dos nomás? Porque si tengo acoplado, pues la parte imaginaria pues las puedo eliminar con el acople. Entonces por eso es que nosotros tenemos esta expresión YF al cuadrado sobre Y sub I más Y sub G, y Y sub G pues es la que ustedes ven a partir de acá. Ya vamos a hacer el análisis, y esta es la que ven hacia acá, es la Y sub 0, y esta completa que ven hacia allá es la Y sub L mayúscula, porque esta Y sub L minúscula que realmente es la carga. Entonces eso es lo que hay. ¿Qué pasa cuando yo tengo el sistema óptimo o voy casi a lo ideal? Pues lo ideal de un transistor, ¿qué es? Pues que esta Y sub R, que es la transconductancia, ¿se acuerdan que les dije que venía hacia acá, que era la minúscula de la Y sub R? Pues sea igual a 0. Es lo ideal, pero no va a ser así. Entonces aquí, esta es la potencia, la ganancia del amplificador completa. Mira, esta ustedes la pueden evaluar, este ya es un dato para evaluar la potencia. Pero ojo, miren lo interesante. Resulta que esto se puede minimizar cuando yo tengo consideraciones casi ideales. Voy a hacerlo aquí rápido. ¿Qué pasa si Y sub R es 0? Pues simplemente vamos a ver que Y sub I es igual a Y sub I minúscula menos YR, YF sobre Y sub O más Y sub L. Bien, ¿qué pasa si YR es 0? Pues esto es 0. Y entonces esto va a ser igual a Y sub I. Ahora, si acoplo, si está acoplado, entonces aquí ya en el otro evento acoplado, pues Y sub I pues va a ser prácticamente G sub I. Esto es lo ideal, ojo, esto es lo ideal, esto nunca se va a presentar, pero generalmente esto lo tomamos como ideal.
Ay, qué chévere, mire, tenemos G sub I, entonces lo único que tenemos que acoplar de aquí para allá es G sub I. Entonces, ¿qué hacemos? Pues que esta G sub L tiene que ser igual a la G sub I. Si estamos hablando aquí ya de acoplado y con Y sub R. Esto es las condiciones óptimas e ideales que podía tener un transistor para el amplificador. Y si nosotros lo reemplazamos aquí, mire, esto comienza a reducirse. Entonces G sub G, pues sería, pues, obvio sería G sub I, de igual manera. Y G sub L, pues sería G sub 0 sobre... esta Y sub I está acoplada con Y sub G, pero como es igual también a la minúscula, entonces esto me quedaría aquí, ojo, mire, me quedaría igual, esto es 0, esto sería igual a 2 veces G sub I por, esto también sería 2 veces igual a G sub 0. Esto es por, que aquí está multiplicando, mire. Pero esto además es al cuadrado. Entonces, ¿esto a qué sería igual? Esto sería igual a... Aquí me falta el señor este. El YF, que ese sí no debe faltar al cuadrado. Entonces aquí tengo 2 por 2, 4. O dicho de otra manera, pues para no alargar el chico, mira, esto sería 2 por 2, 4, al cuadrado 16. Esto es como tener G sub I, G sub 0 al cuadrado, y aquí en el numerador también tengo un G sub I y 4, y como este es 16, entonces prácticamente esto es como tener YF al cuadrado. Si se va esto con esto, pues me quedaría 4 G sub I, G sub 0. Y a esto es lo que se le denomina máxima ganancia disponible de este dispositivo en óptimas condiciones cuando yo tengo, mire, voy a chulearlas de nuevo, cuando yo tengo esto y cuando tengo acople. Sí, solo sí. Entonces este es un parámetro que hay que evaluar urgente en todos los amplificadores. ¿Esto qué significa? Que esta es la máxima ganancia que yo puedo obtener. Y por ejemplo, si esto me da, diga usted, me da una ganancia de 20 o de 25 dB, y el diseño sugiere que necesito una ganancia de 30 dB, ¿me serviría este elemento para el amplificador? Pregunta que dejo ahí en el aire. Entonces ya tenemos definido esta parte. Y vemos acá pues el mismo proceso, mira. Que entonces que la potencia promedio que tenemos de la entrada es igual ahí del generador al cuadrado sobre 4G, que es el valor promedio. Y G pues ya lo valoramos, que es igual a B sub I por Y sub G más Y sub I mayúscula al cuadrado sobre 4G sub G. Y la potencia a la salida pues es B sub 0 al cuadrado G sub L, pues reemplazamos los valores como les había comentado y obtenemos pues que la ganancia del amplificador en general también ya acoplada, mire que es esta misma, y a la final sigue siendo algo parecido. Entonces tenemos la parte de entrada y la parte de salida, e igual hacemos el análisis y obtenemos que la MAC, que ya lo hemos hecho, Y sub F al cuadrado sobre 4G sub I G sub 0, datos totalmente dados por las hojas de datos. Y aquí hay algo especial que se hizo para poder maximizar la ganancia con respecto a las, sobre todo en la salida. Entonces lo que se hizo fue lo siguiente. Ustedes saben que para
maximizar la ganancia con respecto a los elementos de admitancias, que es G sub L y B sub L. Entonces ahí son las derivadas parciales con respecto a G sub L y las derivadas parciales con respecto a B sub L. Se hicieron estos procesos y se igualaron a cero y se encontró lo siguiente. Ojo, para que ustedes lo tengan presentes. Para diseños de amplificadores estables, miren. Para amplificadores estables, no más. Esto solamente lo hacemos para amplificadores estables. Esto es solo para estables. Estables. Y lo que vamos a hacer, esto también es solo para estables. Porque se supone que los podemos acoplar y que tenemos las mejores condiciones. Y las mejores condiciones se dan cuando los amplificadores son estables. Cuando son inestables hay que seguir el proceso normal. Entonces, el Y sub L óptimo, cuando son estables, pues fíjense que todo está en función de los parámetros del transistor. M, P, G sub I, G sub 0, G sub I. Y la parte imaginaria, B sub O, Y sub R, Y sub F, 2 G sub I. De igual manera, para la entrada, G sub G, de igual manera, son muy parecidos. Y estos son los elementos a evaluar cuando el transistor es estable. ¿Eso qué significa? Que evaluamos esto. Evaluamos la estabilidad primero, luego la máxima ganancia que nos dé la ganancia suficiente. Este amplificador, este transistor, tiene que estar aquí acomodado con un acople, porque ya es estable, ya no tenemos problema. Aquí a la entrada también hay un acople, simplemente se interconectan. Entonces aquí para allá tenemos esta Y sub L óptima. Y aquí para acá vemos nuestra Y sub G óptima. Y obviamente esto tiene que ser la Y sub I óptima. Ojo que Y sub I óptima es igual a Y sub G óptima conjugada de igual manera a la salida. Y entonces ahí tenemos nuestros datos. De igual manera aquí para la entrada. Y esto lo acoplamos. O estos datos están listos para acoplarlos con carta de Smith. Se coge este punto, se coge la carga del generador y se colocan allá y acoplamos. De igual manera acá se coge este punto, se coloca en la carta de Smith porque ya están conjugados, porque fíjese que este es el conjugado de este y este es el conjugado de este. Y sub 0 óptimo. Entonces estos son los conjugados, miren. Entonces lo podemos colocar directamente en la carta de Smith, seguir las curvas y encontrar los elementos de acople de acuerdo a la propuesta del ejercicio. Y obtenemos ya definido nuestro sistema. Entonces por acá dejamos la primera parte y continuaremos ya con unos ejercicios la próxima sesión. Que tengan un buen día.